hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del verso 1 al 12. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo que hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que nos permite la oportunidad de poder meditar y compartir su palabra. A nadie llame Padre sobre la tierra, dicen muchos. Entonces, ¿por qué a los sacerdotes se le llama Padre? Los maestros de la ley y fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés, dice la palabra del Señor. ¿Qué estará pasando con los de hoy? Muchas veces como catequistas que estamos trabajando en la iglesia y que conocemos a Dios, a veces decimos a la gente cómo vivir, a veces decimos a la gente cómo hablar, cómo vestirse, cómo actuar, pero nosotros hacemos todo lo contrario. Pero nosotros vivimos de forma diferente, pero nosotros no movemos ni un dedo para hacer la caridad, por ejemplo, para portarnos bien y hacer lo que Dios manda. Decimos a la gente, hagan ayuno, decimos a la gente, hagan oración, y nosotros no lo hacemos. Decimos a la gente, lean la Biblia, lean la palabra de Dios, y nosotros no la leemos. Le decimos a la gente, pórtense bien, y nosotros nos estamos portando mal. Decimos a la gente, acérquense a Dios, y nosotros nos alejamos. Eso es el reproche duro de Jesucristo. Y dice, en la cátedra de Moisés se reunieron los escribas y fariseos. Hagan lo que les mande, pero no imiten sus obras, porque con su palabra dicen una cosa, pero con sus acciones hacen otra cosa. Les ponen pesadas cargas a la gente, pero ellos no mueven ni siquiera un solo dedo. Eso es lo que hoy la palabra del Señor nos dice, cómo eran los maestros de la ley, cómo eran los fariseos. El mismo Jesús lo dice. Cuando la palabra del Señor nos enseña, entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, dice el Señor, porque ellos enseñan y no practican. Y empieza Jesús a señalar, a explicar lo que los maestros y los fariseos hacían.
Jesús es claro en el mismo capítulo 23 de San Mateo, más adelante, el Señor los llama hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado. Los llama así porque son mentirosos. ¿Qué estará pasando con los de este tiempo? Hay muchos maestros de la ley y fariseos que son unos mentirosos. Porque aquí lo explica claramente, dice, ¿qué es lo que hacían los maestros? Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar. Los maestros y los fariseos preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto, dice el Señor. Le gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en la sinagoga. Les agrada, oiga bien, les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Hay muchos fariseos, hay muchos maestros de la ley en nuestro tiempo que se sienten conocedores de toda la palabra de Dios, que ellos dicen qué es lo que tienen que hacer los demás, pero ellos no lo hacen. Y muchas veces, como catequistas, nosotros caemos en la cuenta. No solo son aquellos que van enseñando una doctrina contraria, sino que también el catequista está adaptándose a esa vida de aquellos que van enseñando una doctrina diferente. Porque muchos hoy dicen, ya lo vieron. San Mateo capítulo 23, verso 9, dice, no llamen padre a nadie en la tierra. ¿Y por qué los católicos le llaman padre al cura? Le llaman padre al sacerdote, dice. Se sienten ser maestros, se sienten ser fariseos. Y eso es, fíjese bien, el reproche duro de Jesucristo, porque dice que en la cátedra de Moisés se han sentado, oiga, se reunieron los escribas y fariseos, hagan lo que les mande, pero no imiten sus obras. Y hay muchos que están imitando eso. Si San Mateo, capítulo 23 y verso 9, no dijera esa palabra, no hay otra cita más que en la Biblia diga lo mismo. Es la única cita, el único capítulo, el único versículo que dice, no llamen padre a nadie en la tierra. Pero muchas veces los que enseñan eso se sienten conocedores de la palabra de Dios, pero no dicen lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, en el verso 1, dice la palabra de Dios, oiga bien, Efesios capítulo 6, en el verso 1, habla de los padres. Y vamos a ver con la palabra de Dios cómo lo explica. Dice, hijos, obedezcan a sus padres. Si la Biblia prohibiera llamar padre a una persona, ¿por qué San Pablo en la carta a los Efesios, en su capítulo 6, verso 1, dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber, honra a tu padre y a tu madre? ¿Por qué dice la palabra de Dios eso? Porque la Biblia, el Señor, no prohíbe llamarle padre a alguien. En el verso 4 dice, y ustedes padres, oiga, y ustedes padres no sean pesados con sus hijos, sino más bien eduquen. Entonces, la palabra padre, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque Pablo lo enseña. Si la Biblia lo prohíbe, la Biblia
lo dice, quiere decir que el primer pecador fue el apóstol San Pablo, porque él lo dice aquí en la carta a los Efesios: hijos, obedezcan a sus padres. Pero si la Biblia prohibiera llamarle padre a una persona, ¿por qué lo dice? Quiere decir que el apóstol Pablo fue el primer pecador que desobedeció la palabra, el mandato del Señor. Lo dice la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 4, en el verso 1. Lo vuelve a mencionar nuevamente el apóstol Pablo. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. Entonces, ¿por qué hay muchos que van enseñando y que dicen: ¿por qué ustedes que son católicos le llaman padre al sacerdote? Si la Biblia prohíbe llamarle padre a alguien. ¿Y qué hace el católico? Dice: sí, eso es verdad. Por eso dejo de ser católico. Y muchos dicen: cuando yo era católico yo le decía padre al cura, porque yo no sabía que la Biblia lo prohíbe. Ahora que yo he descubierto la verdad, ahora ya no me engaña. Hay muchos que se han dejado engañar. Hay muchos que van diciendo una enseñanza que no es de Jesucristo. Es una doctrina en contra de la doctrina de Jesucristo. Porque la Biblia no prohíbe mencionar la palabra padre. La Biblia no prohíbe llamarle padre a alguien. Lo dice San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18 en su verso 18 nos lo dice. Oiga, cierto hombre importante le preguntó: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio. Oiga, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre. Entonces quiere decir que la Biblia no prohíbe llamarle padre a una persona. Que simplemente hay personas que, a pesar de que conocen las Sagradas Escrituras, a pesar que se sienten ser maestros, fariseos, ellos dicen que la Biblia sí lo prohíbe, pero la Biblia no lo prohíbe. Y lo dice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos capítulo 12, oiga bien, capítulo 12 de Hebreos en su verso 9 lo dice de esta manera también. La carta a los Hebreos dice, capítulo 12, verso 9. Además, cuando nuestros padres, oiga, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, lo respetábamos. O sea, entonces la Biblia no está prohibiendo llamarle padre a alguien. ¿Y por qué la Biblia lo llama padre? Oiga, el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, primera carta a los Corintios capítulo 4 en su verso 14, nos lo enseña de esta manera. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 4 verso 14 dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. No pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo. El apóstol San Pablo es nuestro Padre espiritual. Por eso la Biblia no prohíbe, porque el sacerdote es nuestro Padre espiritual, Padre en la fe, que nos guía
por el camino del bien a través de la palabra de Dios. Que hay muchos que están en contra, se les respeta, pero el sacerdote es un padre espiritual, por eso la Biblia no prohíbe llamarlo padre, ¿sí? Eso Jesús lo dice hoy en el Evangelio, porque los maestros de la ley y los fariseos, dice, han ocupado. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. ¿Sí? Hay mucha gente que solo enseña y no quiere practicar. Hay muchos catequistas, hay muchos, aquellos que se autonombran pastores, enseñan pero no lo practican. ¿Sí? Son gente que les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en la sinagoga. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que no podemos, oiga bien, no podemos hacer lo que ellos hacen, no podemos imitarlos a ellos. Por eso la palabra del Señor nos dice que el más grande entre ustedes, aquel que conoce más las sagradas escrituras, aquel que está más profundizado en el estudio bíblico, dice, el más grande entre ustedes, dice el verso 11, se hará el servidor de todos. Porque el que se pone por encima será humillado y el que se rebaja será puesto en alto. Entonces, aquel que conoce, aquel que sabe, aquel que está más cerca de Dios, es aquel que debe servir más a los demás, no es aquel que debe contradecir, no es aquel que debe sentirse más que Dios, no. Ahí está el apóstol San Pablo, cuando dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 14, que el apóstol San Pablo es nuestro Padre espiritual, sacerdote, y por eso se le llama Padre al sacerdote, porque es nuestro Padre espiritual que nos guía, ¿sí? Que nos guía para que nosotros nos preparemos cada día a través de la palabra. Pero hay muchos que no quieren comprender. Bueno, si la Biblia, si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Allá ustedes, si lo creen o no lo creen. Eso un día nos daremos cuenta cuando el Señor venga por cada uno de nosotros. Y por eso les pedimos, si a usted le ha gustado el Evangelio, comenta, suscríbete, deja tu like, comparte si te ha gustado el Evangelio. Y si no te ha gustado, pues seguimos siendo amigos. Pero si a ti te gusta escuchar el Evangelio y deseas apoyarnos en este proyecto de Dios, deja tu like, ¿sí? Deja la manita arriba, suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita para que cuando subamos un video le lleguen las notificaciones. Que Dios los bendiga y que Dios nos conceda a cada uno de nosotros según lo que nuestro buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.